hermanos. Buenas noches. Buenas noches, bendecidos y en victoria. Amén. ¿Cuánto me alegra? Bueno, hermanitos, los invito a que apaguen sus micrófonos para que no haya interrupción y se pueda dar esta corta enseñanza pues de la mejor manera. Mi hermanito Iván me ha dado la oportunidad de compartir esta noche la palabra y estoy gozosa, un poco asustadita, pero bendito sea Dios, aquí estamos haciendo la tarea. Que sea el Espíritu Santo el que me dé la sabiduría, que me diga lo que tengo que decir, cómo debe decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, para la gloria de Dios y el bien de las almas. Bueno, esta noche a propósito de lo que les comentaba mi hermano Iván ahorita acerca de la bendición de la casa, quería compartirles el texto de la escritura de Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 29. Dice la palabra de Dios: dígnate bendecir a la casa de tu servidor para que esté siempre en tu presencia, ya que tú, mi Señor, lo has dicho. Sea siempre bendita la casa de tu servidor. Palabra de Dios. Esta es una hermosa promesa. Bueno, en los versículos antes que en este texto podemos apreciar, es una promesa que le hace el Señor a David. En los versículos anteriores le dice el Señor a David está inquieto porque quiere construirle una casa al Señor, porque el arca de la alianza va de tienda en tienda y no tiene un lugar fijo. Y David quiere construírselo y le manda el Señor al profeta Natán: anda, dile a David mi siervo. Y él le da el mensaje que el Señor le manda, que no es él el que lo va a construir, es otra persona. Sin embargo, a mí me encanta leyendo los invito a que lean todo el capítulo, porque la verdad todo el capítulo es maravilloso. Ustedes saben que le ponen títulos a los capítulos. Este dice la promesa dinástica y la oración que hace David. Entonces, hablando de la bendición del Señor, miren ustedes, a pesar de David, de todo lo que fue, de todo lo que hizo, el Señor siempre lo vio con ojo de misericordia y siempre le regaló el perdón cuando metía las patas, y siempre estuvo ahí firme con el Señor. Muy a pesar de su pecado, después de su gran arrepentimiento, el Señor seguía mirándolo con ojos de misericordia y lo seguía acompañando. Y miren ustedes que aquí en este versículo, en los versículos anteriores, empieza David a hacerle una oración al Señor con respecto a eso que el Señor le había mandado a decir con Natán, que no era él, sino uno de su descendencia el que le construiría la casa. Empieza David a decirle al Señor, mira lo que dice en el versículo 17. Natán, el rey David, fue a presentarse ante el Señor y le dijo: Señor, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? O sea, ya en el lugar que estaba, dice la palabra del Señor que ya David el Señor lo había ayudado a que ganara unas batallas que tenía, entonces ya lo había como asentado en ese lugar. Me parece tan hermoso eso, porque él se reconoce, ¿cómo sería la palabra? No por decirlo poca cosa, o sea, yo no merezco esto que tú me has dado, ese lugar que tú me has dado. Y sin embargo, miren, el Señor le regaló esa promesa de que un hijo de él, una descendencia de él, era el que iba a construirle esa casa que él tanto quería. Pero él en esa oración empieza a decirle al Señor, miren qué cosa tan bella, que nos serviría a nosotros también para hacerle la oración al Señor. Grande eres, mi Señor, como hemos oído, no hay nadie como tú y no hay nadie, un Dios fuera de ti. Él reconoce la grandeza del Señor. Ese Dios que lo bendice es así de grande, y así de grandes son sus bendiciones. Y mira lo que dice en el versículo 28. Él reconoce la grandeza del Señor y le dice: mi Señor, tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate bendecir a tu siervo. Ahí es donde sigue la oración del versículo que le acabo de decir. Dígnate bendecir la casa de tu servidor, para que siempre estén en tu presencia. Bueno, a propósito de este versículo, mis hermanos, yo quería pues darle unos pequeños tips, porque el tiempo no da para tanto.
de cómo nosotros debemos bendecir nuestra casa. Dice estaba escuchando, bueno, ya lo había escuchado. Le escuchaba a Monseñor, perdón, ese es el padre Héctor, Ernesto María Caro. Él decía que nosotros tenemos 3 herramientas valiosísimas para bendecir nuestra casa. Y son las que debemos estar utilizando. Aunque él hacía una salvedad, decía, bueno, ya en este tiempo ya no se ora en las casas. Entonces, él nos dice en su predicación, que tenemos 3 armas poderosas contra el enemigo para que no nos perturbe. Dice, es el agua bendita, la luz bendita y el rezo del Santo Rosario en la casa. Yo les cuento que esta predicación primero es para mí, ¿verdad? El Señor me ha jalado las orejas porque yo hago el rosario todos los días. Pero con el tema de los quehaceres de la casa a veces me distraigo y no lo puedo hacer en la mañana, pero yo lo hago, así sea en el camino a la casa, a la oficina lo hago. Y para mí fue un jalón de orejas porque debo hacerlo dentro de la casa. Entonces, no sé, hermanito, si tú de verdad lo estás haciendo, si no, te invito a que lo hagas para que veamos qué arma maravillosa tenemos en nuestras manos, que es el Santo Rosario, para que empecemos a hacer el Santo Rosario dentro de nuestra casa. Incluso decía él, ese cirio bendecido que debes prender cada vez que hagas el rosario, sería de gran bendición. Incluso yo les puedo dar testimonio que anoche me pasó una situación, a pesar de que tenía tengo varios cirios bendecidos, no siempre lo prendía. Y esta semana he empezado a hacer la tarea de prender mi cirio. Y anoche precisamente tuve un percance que, bendito sea Dios, estaba el cirio prendido, el cirio bendecido, estaba escuchando una hora santa. Y bueno, hubo una manifestación y bendito sea el Señor, así como llegó se fue. Pero es más grande el poder de Dios. Y es más grande el que está conmigo. Yo la verdad que yo lo pasé por inadvertido, ni bolas le paré, ni siquiera entendí que había sido un ataque, alguna cosa. No, yo simplemente, esperé que se apagara porque intenté hacerlo la primera vez y no funcionó. Y bueno, bendito sea Dios, hasta que se apagó solo. Y esta mañana, porque ya era tarde y ya estaba con sueño, y esta mañana es que yo empiezo como a revisar qué fue lo que pasó. Incluso yo tomé una foto, y la foto pues la verdad no fue nada agradable. Pero empecé como a devolver el cassette y a recordar, ¿verdad? Lo que dice el Padre. Hay que tener ese cirio encendido cuando estemos en momentos de oración. Él vino, pretendió él. Yo digo, conmigo le van a dar las 20 porque yo ni bolas le paré. Porque él lo que quiere es amedrentarnos. Y la verdad que entre más miedo tú le tengas, menos que menos. Así que hay que pararse firme y no dejarse robar su paz y no dejarse perturbar por él. Él intentará hacer, para eso tenemos nuestra arma. Yo uso mucho lo que es el Ave María. El Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, esas son las que, cuando quiera hacer algo, empiezo yo a rezar esas y enseguida se va. No tiene nadie que venía a buscar aquí, digo yo. Así que él nos aconsejaba de rezar el Santo Rosario dentro de nuestra casa y hacerlo con mucha frecuencia para que vemos que estos elementos estas 3 armas nos van a preservar siempre del pecado grave. Y lo que quería también decirles es que cuando nosotros empezamos a tener camino en Dios, necesitamos tener una vida sacramental. Necesitamos estar en gracia de Dios, porque de nada sirve usar estas armas como les estaba diciendo. Y así como tenemos el agua bendita, el agua exorcizada, la sal exorcizada, el aceite exorcizado, ellos no van a obrar por magia. Ellos van a obrar por gracia de Dios. Pero para que eso pase, nosotros tenemos que estar en gracia de Dios. Tenemos que empezar haciendo una muy buena confesión. No sé, hermano, cuánto tiempo tienes que no te confieses, pero te invito a que de verdad hagas una buena confesión, que sea de corazón, que de verdad lo sientas, para que de verdad puedas corregirlo y no lo vuelvas a hacer. Empezar a comulgar, ir a la Sagrada Eucaristía, al encuentro con el Señor, hora santa. Necesitamos tener vida sacramental.
Y entre más tengamos, pues ahí lo alejamos más al enemigo de nuestra casa. Incluso yo le decía, yo recordaba cuando estaba estaba anotando, yo decía, bueno, Señor, a mí bastante que me ha pasado, porque miren que ustedes que cuando yo no hacía el rosario, no oraba, nada, yo iba a mis eventos, y cuando iba a alguna parte era que hacía la tarea de hacer rosario, y no lo hacía nunca en mi casa. Y les cuento que mi casa era yo era solo gritos, aquí no se hablaba. Esto que yo estoy haciendo con ustedes nunca se daba aquí, yo todo era grito, y ya la hija mía estaba igual. Hasta que un día me hicieron caer en la cuenta, y oye, efectivamente, yo dije, no puedo seguir así, me toca hacer lo propio. Cuando ya entendí el porqué de los gritos, mi casa empezó a ser un remanso de paz. En mi casa se respira paz, o sea, tú entras, ella de por sí es blanca, ya se siente tranquilidad, o sea, se percibe la paz de la casa. Porque a veces cuando estamos así muy contrariados, que todo es grito, que todo es con la vulgaridad, que todo es con la mala palabra, eso no nos ayuda, mis hermanos. Y además de que nuestros hijos que están menores, eso es lo que van a ver, eso es lo que están viendo, y eso es lo que ellos van a hacer también. Bueno, gloria a Dios que logré darme cuenta a tiempo. La hija mía, pues bueno, fue viendo también mi cambio, y ella también dejó de gritar. Mire que a nosotros nos pasa mucho que decimos Señor, Señor, pero realmente el corazón está lejos del Señor. Es solo de boca, más no de corazón. Y miren que el Señor a esas personas, como lo dice allá en Mateo 15:7, nos llama hipócritas. Porque de verdad decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que Él le agrada. No cumplimos sus mandamientos. No cumplimos sus preceptos. Y de verdad, mis hermanos, que yo siempre doy por consejo, y esta noche se los digo a ustedes, este caminar del Señor es de decisión. O sea, hay que tomar una decisión inicial de querer caminar recto, de recta intención, como dice un santo. Debemos ser de recta intención. Debemos tener vida sacramental para poder tener una vida de gracia. Y así, todo lo que está a nuestro alrededor también se va a contagiar de eso. Recuerden que nuestro testimonio es la mejor predicación. O sea, yo no necesito decirle a la hija mía, ay, no, es que yo voy a la misa, mira que yo hago esto, que yo hago esto. No. Ella misma va a darse cuenta del cambio. Por eso les ponía el ejemplo. Yo gritaba, dejé de gritar, ya ella tampoco lo hace. Porque es una cadena. Y ahí es donde empiezan todas esas ataduras, todas esas cadenas generacionales que decimos nosotros. Porque van copiando, se va copiando, hasta que llega alguno por allá, la cuarta, la quinta, no sé, es que decide romper esa cadena. Bueno, miren ustedes que Isaías también nos recordaba esa palabra, que el corazón a veces está lejos del Señor, y nosotros a veces en nuestras casas le abrimos la puerta al enemigo, de manera consciente e inconsciente. Si no lo hacemos nosotros, lo pueden hacer nuestros hijos. Hay que estar muy atentos a lo que ven nuestros hijos. Aprovechamos ahí que está la niña escuchándonos. Ellos a veces empiezan a ver cosas que no son aptas para los niños de la edad en la que están. También se lo puedo dar por experiencia, porque yo un día me di cuenta que la hija mía veía una serie puro terror, pura cosa, y yo hasta que me di cuenta un día le digo, ve, yo dije, imagínate, yo en mi lucha que ando tratando de que mi casa esté en paz, de que esté iluminada, y vamos que ella por el otro lado abriendo puertas, porque uno se contamina, la casa se contamina, y nosotros como personas también nos contaminamos. Entonces hay que estar atentos de que en nuestra casa no abran puertas por el otro lado nuestros hijos, los sobrinos, los que convivan con ustedes. El padre ponía un ejemplo, ese era otro sacerdote que estaba escuchando, que él hablaba de cómo nosotros le abríamos la puerta al enemigo. Y él ponía un ejemplo tan sencillo, y uno a veces no cae en cuenta. Y ciertamente así pasa. Él decía, bueno, tú eres de la iglesia, tú vas a misa, estás en la tarea, como digo yo, estás en la tarea en el caminar del Señor. Pero tu hijo trae a la novia en el cuarto y allá se encierran. Ahí hay una puerta grande. Entonces hay que estar muy atentos con eso, porque
si queremos que nuestra casa sea un remanso de paz, de gracia, de bendición, necesitamos ir cerrando las puertas al enemigo. Porque por eso les decía, de manera consciente e inconsciente, se están abriendo esas puertas en nuestros hogares. Y la verdad que ahí es la responsabilidad es nuestra, ¿no? Y nos toca ponernos en la tarea, mis hermanos, de revisar cómo estamos haciendo las cosas, nuestros hijos. Y luego después de nuestro hermanito Iván, ahorita que también nos hable un poco del tema de la bendición, nos vamos a dar cuenta de pronto cuántas cosas estamos haciendo mal o tenemos en la casa, porque a veces también hay mucha contaminación por los objetos que se colocan en la casa. Algunas tendrán la sábila detrás de la puerta, y eso no es de Dios. La que la mata de ruda, todas esas cosas que por ignorancia la gente hace. Porque estoy seguro que cuando ya uno conoce la verdadera razón de ser de eso no existe. Entonces ahí estamos llenos de muchas cosas. Y ahora con el tema de la nueva era todavía peor. Porque entonces empezamos a tener artículos que realmente no son del Señor. Y eso lo que hacen es contaminar. Porque recuerden que en algunas partes de la nueva era se abren puertas. Entonces hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque nosotros tenemos que edificar nuestra casa es con Cristo. Por aquí dice Ilsi Cotero, la herradura del burro, bendito sea Dios, no me acordaba de ella, sí señor. Y así podemos ir revisando y vamos a encontrar cositas que de verdad no deben estar en nuestra casa. Cuando empezamos a revisar, efectivamente nos hemos llenado de mucha cosa. Y eso lo que hace es que nosotros le estamos dando poder es al enemigo. Lo que debe estar en nuestra casa, un altar en toda la entrada, un altar con la Biblia, con la Virgen. Como les había dicho, que se haga el bendito Santo Rosario. Que podamos orar en familia, porque eso se está perdiendo. Ahorita casualmente tenemos las habitaciones de nuestros hijos como un hotel. Bueno, yo a la hija mía así, de vaina al abanico. Que tienen computador, tienen el Nintendo, que tienen el ¿cómo que se llama? El televisor. Entonces es un hotel y ahí no sabemos nosotros qué realmente hacen ellos. Y bueno, esperemos que empiecen a revisar para que puedan, esa bendición del Señor de verdad llegue a nuestra casa, se quede en ella y bueno, y podamos ser más prósperos, más alegres, más activos, porque cuando uno está con la bendición del Señor, bueno, Él siempre lo acompaña muy a pesar de las dificultades, muy a pesar de las vicisitudes que pueda tener la vida. El Señor siempre nos acompaña. Recuerden que nosotros tenemos que edificar nuestra casa, es la roca que es Cristo. Tenemos que ser prudentes, así como lo dice Él en su palabra, ya en Mateo 7:24. Él nos dice que debemos ser como los hombres prudentes, que construyó la casa sobre la roca. Para nosotros la roca es Cristo. Entonces hay que tener eso bien claro, mis hermanos, de que la roca en la que esté cimentada nuestra familia, nuestros hijos, nuestra casa, es Cristo Jesús. Recuerden que les decía también que todas estas herramientas que tenemos son obra por magia, es por gracia y debemos estar en gracia de Dios. Yo sé que de pronto algunos no en todas las familias todos caminan al tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el ejemplo nuestro los va a ir llamando y ellos tienen que darse cuenta de nuestro cambio. Y bueno, y seguir orándole al Señor para que haga la obra en cada uno de nuestros familiares, para que esa bendición llegue de que ellos también caminen hacia el Señor, ¿verdad? Y nosotros también tenemos la tarea, nosotros que conocemos del Señor, lograr que esas almas no se vayan a perder. Si están perdidas hay que rescatarlas. Así sea a punta de camándula, como dicen por ahí. Bendito sea el Señor. También recordaba Monseñor Sipols, no sé si lo conocen, él es un monseñor, él es venezolano. Un día entré hacia internet y encontré que él nos daba él le llama una pequeña oración y le llama el poderoso exorcismo. Y yo, caramba, fíjate tú, y hoy decía yo cuando lo recordé, yo dije, anda, Dios mío, este era el que tenía que rezar anoche. Él nos recomendaba esa oración, dice él, que se la dio un sacerdote, y es inspirada en un salmo. El Salmo 68 tiene el inicio de lo que dice la oración.
aunque él decía que nosotros todos los días, en la mañana y en la noche, debemos hacer esta ya se las voy a leer, esta pequeña oración para espantar al enemigo. Y para poder nosotros también tener esa vida en gracia, recuerden que tenemos que ser muy devotos, él dice, de la Virgen María, de San Miguel Arcángel, porque ellos son instrumentos poderosos contra el enemigo. Y además nosotros tenemos también a nuestro ángel de la guarda que nos ayuda a defender. Tenemos es que invocarlos, tenerlos siempre presentes, tenerlos de nuestros amigos. Les voy a leer la oracioncita, es supremamente sencilla. Dice, se levanta el Padre, se dispersan sus enemigos y huyen los que lo odian. Se levanta el Hijo, se dispersan sus enemigos y huyen los que lo odian. Se levanta el Espíritu Santo, se dispersan sus enemigos y huyen los que lo odian. Se levanta la Virgen María, San Miguel Arcángel y todos los santos y se dispersan sus enemigos y huyen todos los que lo odian. Miren ustedes que